aquí, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Queda la mano colorada de poder cantar, de poder tocar y alabar el nombre de Él con alegría. Pero vamos a empezar hoy con un nuevo sermón. Vamos a retomar la serie de sermones llamados a formar un cuerpo. Hoy es el 10º sermón que hablamos al respecto. Vamos a comenzar leyendo el versículo que nos ha caracterizado en toda esta serie de sermones, que es la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Este ha sido siempre el puntapié para todo lo que vamos a ir hablando, todo lo que hablamos hasta acá. Ya estamos caminando en la recta final de esta serie de sermones, pero vamos a empezar a leer entonces el versículo que nos ha caracterizado para estos sermones. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este ha sido el versículo con el que hemos comenzado toda esta serie de sermones y hoy vamos a continuar. Hemos hasta acá examinado en los anteriores sermones al respecto, hemos visto con detenimiento el mandamiento de compartir los dones unos a otros, hemos entrado a examinarlos con más tranquilidad, visto cómo es que Dios actúa con los dones, cómo es que ellos se tienen que utilizar, pero lo que vamos a hacer ahora es seguir adelante, avanzando con otros nuevos mandamientos para ir ya, si Dios quiere, cerrando la lista. Todavía nos quedan algunos sermones más. No piensen que este es el último, pero sí ya nos queda muy poquito. Estamos casi en este momento llegando a más o menos más de 20 ya mandamientos de los unos a los otros. Si Dios quiere, vamos a ver 4 más y ya nos van a quedar solamente creo que 6 o 7 más. Y con eso vamos a estar cerrando y vamos a estar armando ya el listado de los 30 mandamientos de unos a los otros que vamos a terminar de ver. Y a este mandamiento que vamos a empezar a ver hoy primero, yo le llamé el estándar que Pablo da a la iglesia local. Hemos hablado ya de la importancia de distinguir lo que es la iglesia del Señor de lo que es la iglesia local. Bueno, yo le llamo a este mandamiento el estándar que Pablo va a poner con respecto a la iglesia local. Y vamos a ver ahí cuál es el mandamiento. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Este nombre se lo puse yo. Yo digo, este es el estándar que Pablo pone a la iglesia local. ¿Cómo la iglesia local debe conducirse? ¿Cómo debe trabajar la iglesia local? ¿Cómo debe ser la forma en la cual la iglesia local se comporta? Bueno, miremos acá lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En resumidas cuentas, este mandamiento lo anotamos como estar de acuerdo los unos con los otros. Este mandamiento, el primero que vamos a ver hoy es estar de acuerdo los unos con los otros. Ahora, veamos primeramente la solemnidad con la que Pablo está encarando el tema. Él, primeramente, ¿qué dice? Os ruego. Les ruego. Cuando uno ruega, es un pedido que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Él está diciendo, miren, hermanos, yo les ruego. Él está diciendo, no es algo que tendrían que por ahí dejarlo pasar por alto. Le estoy hablando muy en serio. Este pedido que voy a hacerle, esto que voy a mandarle a ustedes a hacerle, sale de lo más profundo de mi corazón. Inspirado por el Espíritu Santo, pero profundamente consternado con este mandamiento, le dice, yo les ruego, yo les pido, por favor, hermanos. Y fíjense también que dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, fíjense la importancia de lo que va a pedir. Que le dice, yo les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utilizaba por lo general esta expresión cuando él iba a pedir algo importante o algo el cual era de carácter importante, una urgencia, pero también algo que querían que los hermanos tuvieran muy en cuenta. Él va a utilizar, por ejemplo, esta misma forma de hablar en 1 Corintios 5, 4 a 5, cuando esta persona que ha sido sorprendido en ese pecado de acostarse con la esposa de su mujer, él le dice lo mismo a los corintios: les pido en el nombre de Jesucristo que echen a ese pecador del medio de ustedes. La misma expresión, en el nombre de mi Señor. Él está diciendo, no demoren más, no lo dejen para mañana, no lo pongan en carpeta y vean si después quieren hacerlo. Esto es importante que se cumpla aquí, hoy, ahora. Y se lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que sean conscientes, como dice el teólogo, se llama Leal, de lo que el Señor es, de lo que representa y de lo que exige. Cuando Él nombra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean conscientes de que es el Señor y de lo que Él representa para nosotros y de lo que Él está exigiendo a nosotros. Entonces, una vez que Él dice y habla y se para y le digo, mire, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, entonces Él ahora va a decir cuál es el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que Él está pidiendo? Él le dice primero que hablen lo mismo. Pero también después dice, fíjense que dice, que hablen todo una misma cosa, pero que también estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir esto? Él está diciendo que hablen lo mismo, que piensen lo mismo y que sientan lo mismo. ¿Y por qué? Y tiene una razón de ser esta forma en cual Pablo... ¿Por qué le está diciendo? Para que ustedes digan lo mismo, tienen que pensar igual. Y para que ustedes puedan pensar igual, tienen que sentir igual. Si no sienten igual, no pueden pensar igual. Por lo tanto, no van a hablar lo mismo. O sea, Pablo le está diciendo, en sí, en resumida cuenta, estén de acuerdo en todo. Para llevarlo de una manera casera, les pongo este ejemplo. Mi jefe a veces nos reúne con los supervisores y dice, bueno, la directiva de la empresa es tal y tal y tal. No quiero enterarme, yo voy a hablar con todos los empleados y les voy a contar esto. No quiero enterarme que después alguno de ustedes diga algo en contra de lo que yo dije, sino que yo se los cuento a ustedes primero para que el informe que le pasemos a la gente sea igual. Que lo que dice el jefe también lo digan ustedes. Que todos digamos y hablemos el mismo idioma, por así decirlo muchas veces. Que hablemos igual. Pero para hablar igual es necesario pensar igual. Y para pensar igual es necesario sentir igual. Pero acá entra el primer problema. Sergio, ¿no somos diferentes? Somos diferentes. Somos diferentes. Yo tengo 50 años, yo tengo 70, vos tenés 20, vos tenés 30. Yo me crié en la calle, vos te criaste encerrado en tu casa. Yo soy argentino, yo soy colombiano, yo soy del Chaco, yo soy de Formosa. Tenemos diferentes formas. Entonces, ¿cómo hacemos, Sergio? Para sentir lo mismo, para hablar lo mismo, para pensar lo mismo, ¿cómo hacemos? ¿No somos diferentes, Sergio? Sí, somos diferentes. Pero el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es el mismo. Decimos nosotros que son, dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, los que son hijos de Dios, ¿cuáles son? Los que son guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a tener muchos puntos en común, aunque seamos diferentes.
Esa es la idea. El Espíritu Santo es el que guía nuestra vida. Ya no somos nuestros. El Espíritu Santo es el que controla nuestros deseos, es el que controla nuestro pensamiento y obviamente tiene que controlar lo que digamos. Pero entonces, ¿qué quiere decirme con esto, Sergio? Que tenemos que ser igualitos en todo. O sea, si acá la mano es que no sé, que Alejandra es la más espiritual, entonces todos nos tenemos que hacer la planchita como esa. Andrea dice, uy, estoy complicada con mi rulo. No se trata de eso. A algunos les gusta el mate, a algunos les gusta el café. No se trata de eso. Algunos se levantan a las 6 de la mañana, otros a las 8. Otros se pueden levantar a las 10. No sé. Algunos duermen de día, otros duermen de noche. No vamos a entrar en detalle, pero sí nos va a entender que a esto no es lo que se refiere. No es a esto lo que se refiere. La idea es que seamos iguales en fe y en amor. O sea, en lo referido a lo esencial de nuestra vida cristiana. En eso tenemos que ser iguales. En lo fundamental de nuestra vida cristiana tenemos que tener la misma forma de hablar. Proclamar al mismo Cristo, hablar de la misma manera, tener ese mismo sentir, tener esa misma manera de pensar. ¿Y por qué Pablo le está rogando esto? ¿Por qué se lo ruega a los corintios? Bueno, porque lo que él está queriendo es que no se formen divisiones dentro de la iglesia. Fíjense que dice el mismo versículo, que no haya entre vosotros divisiones. No quiero que haya divisiones. La palabra que utiliza acá es cisma. No quiero que se formen divisiones dentro de la congregación. No quiero que en Corintios. Fíjense que era un problema que estaba ocurriendo en Corintios. Porque ya me enteré que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo me pongo la camiseta de Pedro, yo me pongo la camiseta de Apolo. Son carnales por hacer eso, le dicen. Son carnales. No se pongan la camiseta de uno de otro. Prevengan que no se produzcan divisiones. La palabra división acá quiere decir cisma, que es la misma palabra que se utiliza en Mateo 4:21, la vas a encontrar. Vas a ver que ahí está hablando que Jesús iba caminando por la orilla y ve a unos pescadores que, ¿saben qué estaban haciendo los pescadores? Remendando las redes. Ellos están arreglando las redes. ¿Y qué quiere darnos a entender esto para nosotros? Lo que Pablo nos está diciendo es, ustedes son, la iglesia es como una red. Están unidos entre ustedes. Están entrelazados, enganchados de una manera que puedan cumplir con el propósito de poder trabajar y levantar esos pescados, ¿no? Así también la iglesia no trae al camino de Dios personas, pero Él está diciendo, no permitan que la red se rompa. Ustedes son una red. No dejen que la red se rompa, que se agriete, que se filtre. Usted va a ver, esa red se rompe un pedacito y ya, a medida que se hace fuerza, se va empezando a romper. Entonces vemos ahí los pescadores que dice Mateo 4:21, ellos estaban remendando. Era un trabajo difícil, porque tenían que ir punto a punto acomodando, buscando que no quedara ninguna parte rota. Porque ¿qué iba a pasar? Cuando ellos tiraban la red al agua, al hacer tanta fuerza, si esa red estaba partida, se rompía, se filtraban los pescados. Y acá Pablo le está diciendo lo mismo. No permitan que se rompan. Ustedes son como esa red. No dejen que se dividan. Trabajen en que se mantenga esa unión de esa red. Y no es que estaba mal, fíjense que le está diciendo, le nombra a Apolo, a San Pedro, al mismo Pablo. No eran falsos maestros que ellos estaban siguiendo, eran los apóstoles. Apolos era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Pero lo que Pablo está queriendo acá prevenir
es que no se forme un partidismo dentro de la congregación. Él está diciendo, no permitan que haya partidismo. No se pongan del lado de tal o del lado de cual. No lo permitan. No dejen que por más que tanto... Es más, Pablo, claro, después, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? Siervo de Cristo. No más que eso. Procuren no olvidarse de eso. No permitan que el partidismo rompa entre ustedes la armonía, porque se necesitan. Y Dios no quiere dentro de la iglesia ese tipo de partidismo. Él no lo quiere. El Señor lo reprobaba y por eso le decía, son unos carnales. Esas actitudes de división entre ustedes no lo puedo llamar espirituales, porque no lo son. Es una mala actitud. Dense cuenta que Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el que da crecimiento es el Señor. Si Dios no diera el crecimiento, el trabajo de Pablo no serviría para nada, el trabajo de Apolo no serviría para nada. Acá lo importante es que el Señor se lleve la gloria, porque Él es el que da el crecimiento, no somos nosotros. Pero entonces, si el mandamiento de estar de acuerdo en todo es el estándar, es un estándar elevado. Porque déjame decirte que muchas veces cuesta. Muchas veces cuesta. Y a medida que con la gracia de Dios vayamos creciendo en el conocimiento, va a costar mucho más. Va a empezar a surgir. No, me parece que es como dice Sergio. No, me parece que es como dice Carlito. No, me parece que es como dice Isaías. No, me parece que es como dice Analía. No, me parece que es como dice Alejandra. No, me parece que es como Cristo tiene que actuar. Pero es un estándar alto. Tienen que estar de acuerdo en todo. Hablen lo mismo. Piensen lo mismo. Sientan lo mismo. Pero vamos a ver, entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver 3 mandamientos más hoy que nos van a ayudar a trabajar en este estándar que estamos hablando. En el estándar de estar de acuerdo en todo, los unos con los otros, vamos a ver 3 mandamientos que nos van a ayudar. Nos van a exhortar, pero nos va a servir de ayuda para poder comprender cómo lograr eso. El primero de los mandamientos que vamos a ver, o el segundo ya de los que vamos a ver en el sermón de hoy, está en Efesios 4:32. Efesios 4:32, miren lo que dice. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, y acá viene el punto, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mandamiento es perdonarnos los unos a los otros. Esta es la primera clave en esta noche para entender cómo podemos hacer para estar de acuerdo. La primera clave es perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la manera de perdonar? Y ahí lo dice el mismo versículo, como Dios nos perdona en Cristo. ¿Cómo fue que el Señor nos perdonó? Bueno, lo que la palabra de Dios me muestra es que fue según su gracia. No fue basado en algún mérito que hubiéramos hecho. Fíjense, ahí nomás en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos en Jesucristo redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Fue por gracia que Él nos perdonó. ¿Hice algún mérito para que Él me perdonara? ¿Vio algo mejor Él en mí que en el vecino de enfrente que no lo conoce para perdonarme a mí y a Él no? No. Fue un acto de gracia de Dios. Maravillosamente, para indicar lo profundo de su perdón,
Dice la palabra del Señor que su forma de perdonar es que Él perdonó y olvidó nuestro pecado. Esto es terrible porque nosotros muchas veces decimos, yo sí te perdono, pero queda muchas veces un resentimiento. Pero Él dice, yo te perdono y no me voy a acordar más. Yo perdono y olvido ese pecado. Miremos ahí, este versículo lo leía hoy y se lo comentaba a Claudia, a Damaris. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Fíjense, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él agarra tus pecados y los míos, dice, los perdono y no me voy a acordar más. Y esto es muy loco. Yo lo hablaba hoy con Damaris y con Claudia. Nuestro Dios no tiene memoria. Él no tiene memoria. ¿Por qué? Porque para Él no hay pasado. Uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es eterno. No tiene comienzo, no tiene final. Por lo tanto, no tiene un tiempo pasado para Él, ni tiene un tiempo futuro para Él, porque Él se mueve por encima del tiempo. Para nuestro Dios, todo el tiempo es un tiempo presente continuo. Porque Él no vive sobre nuestro tiempo, Él es eterno. ¿Qué comienzo tiene Dios? Ninguno. ¿Qué final tiene nuestro Dios? Ninguno. Por lo tanto, Él no tiene memoria del pasado, porque para Él es un tiempo presente. Sé que va a ser difícil de comprenderlo, pero solamente quiero que tengan esta referencia. Él se mueve por encima del tiempo humano, por encima de las leyes de la física. Él no tiene un principio, no tiene un final. Él se mueve por sobre el tiempo humano. De hecho, cuando vos buscás en la palabra del Señor para hablar con respecto al tiempo humano, se utiliza una palabra que es cronos, y con respecto al tiempo de Dios se utiliza otra palabra que es kairos. Son diferentes formas. Él no tiene pasado, porque Él es eterno. Pero aún así, aunque Él no tenga pasado y aunque Él no tenga memoria, para mostrarnos lo profundo de su perdón, Él te dice, no me voy a acordar más de tus pecados. Para que mi mente y tu mente podamos entender de una manera clara qué quiere decir esto, Él dice, mirá, para decírtelo en criollo, te lo dice Dios ahora, lo utiliza Miqueas, hablarle en criollo, decirle de esta manera, yo agarro tu pecado y lo tiro al profundo de la mar, porque nunca más me voy a acordar de tus pecados. Qué manera de perdonar. ¿Y qué más decimos? ¿Cuánto nos perdonó? Colosenses capítulo 2 versículo 13 nos dice cuánto nos perdonó. Fíjense cuánto. Colosenses 2:13. Y a ustedes y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Perdonó todos los pecados. Bueno, los pasados, todos. Los presentes, todos. ¿Y qué dice? Todos. ¿Saben cuál es la traducción en griego que habla de esta palabra? Que dice, todos. Todos los pecados fueron perdonados. Es como cuando recién nombrábamos, la mujer adúltera es traída delante del Señor, y entonces el Señor le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se van. Y el Señor dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No quedó ninguno? ¿Y qué le dice ella? No, ninguno. Y él que le dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Él perdona todos nuestros pecados. El acta de decreto que decía en mí, culpable, Él dice que saca esa y la clava en la cruz, anulando el acta de decreto. Gloria a Dios. Gracias. Qué grande cuando pensamos, ¿no? En la forma que Él nos perdonó y en cuánto. Bueno, teniendo como referencia ahora cómo Él nos perdonó, cuánto Él nos perdonó, lo que Él nos dice ahora es, nosotros debemos actuar de la misma manera. Como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Fíjense, estaban ahí en Colosenses, de un capítulo completo más, capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también háganlo ustedes. De la misma manera. Y hemos hablado, cuando hemos hablado sobre matrimonio, sobre este tema, pero está bueno volver a recalcarlo. ¿Por qué es importante? Fíjense, dice, si alguno tuviera queja contra otro, perdoná. Porque acá hay un tema en cuestión que no debemos olvidar. Cuando estábamos condenados por nuestro pecado, ¿era justo que Dios nos mandara al infierno? ¿Sí o no? Era justo. Su causa era justa. Él nos podría haber mandado a todos los que estamos acá al infierno y nadie hubiera dicho que Dios es injusto. Era justo que mandara a cada uno de nosotros al infierno. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero aún así, en medio de su ira, Él tuvo misericordia, cargando en Jesucristo el pecado de nosotros, y por medio de esa obra hemos sido perdonados, salvados de la ira de Dios. ¿Y por qué traigo esta idea? Porque seguramente vos podés decir en esta tarde, mirá, yo, Sergio, estoy enojada con Miriam. Y yo te voy a decir, ¿pero por qué está? Porque ella me hizo esto, esto y esto. Y vos decís, y tenés razón en estar enojada, pero tenés que perdonar igual. Aunque sea justa la causa por la cual estás enojada con ella, tenés que perdonar igual, porque Cristo hizo lo mismo con vos. Su causa era justa en querer castigarte, pero aún así te perdonó. Por lo tanto, por más que te parezca muy justa la causa por la que estás enojado con tu hermano, tenés que perdonar de la misma manera. De la misma manera. Si no considerás cómo fue que Él te perdonó,
no vas a poder perdonar. Aunque te parezca que tu causa es muy justa para estar enojado, tenés que perdonar. De la misma manera que Cristo te perdonó. Veamos la enseñanza que Jesús habla al respecto, una enseñanza bastante simple. Pedro viene así como siempre, vieron, Pedro él siempre iba al frente, ¿no? Y a veces se mataba. Y viene Pedro a Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Viene Pedro, ¿no? Como siempre ahí él se manda, es la voz andante del resto, ¿no? Siempre tenemos uno que va y la mandamos, ¿no? Y no sé si te habrá nacido de Pedro o tal vez de alguno del otro, pero siempre viste como que, dale, Pedro, vos sos el líder entre nosotros, dale, andá y preguntale a Jesús. Y no sé si fue motivado por otro, por él mismo, pero él dice, Señor, entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Consciente estamos bien, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 veces. Y Jesús le dijo, no, te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces empezamos a hacer cuenta, ¿no? Bueno, 70 por 7 y no, la idea, Jesús podría haber hecho el resultado, obviamente, no 70 por 7, pero ¿qué es lo que quiere que hagamos? Que no pensemos rápido el número, que nos demos cuenta que tenemos que perdonar siempre. Si tu hermano pecara con vos, siempre tenés que perdonarlo, siempre. Siempre. Jesús quiere decir que debemos caminar bajo esta verdad hasta lograr que el perdonar sea un hábito normal en nuestra vida. Tiene que ser un hábito en nuestra vida, el poder perdonar, un buen hábito. Sí, hermano, te perdono. Pero si yo, no importa, te perdono. Te perdono, hermano. Pero si yo, mirá, sí, te perdono. De hecho, para el cristiano, el no perdonar lo lleva a una interrupción de su comunión con Dios. Y si no, fíjense, Marcos 11, 25, el Señor ¿qué le dice? Él que va a decirle, fíjense lo importante que es perdonar, aún antes de realizar cualquier cosa. Fíjense qué dice acá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si no perdonás, entonces ni te mates en orar, ni gastes fuerza en orar, porque no vas a poder orar así, con algo en tu corazón o tu hermano. Es más, en la adoración, fíjense, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tenía algo contra vos, dejá allá tu ofrenda delante del altar, andá, reconciliate primero con tu hermano y entonces vení y presentá tu ofrenda. O sea, no quieras adorar al Señor sin primero arreglar la situación con tu hermano. Bueno, Señor, pero ahora te presento mi ofrenda y después voy a arreglo. No, no sirve esa ofrenda. Deja la ofrenda, anda a reconciliarte con tu hermano y después sirve. Pero Señor, te prometo que no, yo no quiero una ofrenda así. Yo no quiero una adoración así. No me sirve, no me gusta, no es de mi agrado. Andá y arreglate con tu hermano y después vení y trae toda la adoración que quieras. Pero andá primero y arregla la situación con tu hermano. Ven,
No se puede orar, no se puede adorar, el cristiano no puede tener una comunión fluida con el Señor si no perdona. Es más, a veces uno dice, Señor, no voy a perdonar. Señor, pero el Señor te dice, tenés que perdonar. Pero Señor, este me ofendió, no lo voy a perdonar. Pase lo que pase, me digan lo que me digan. Cualquier otra cosa pedime, Señor. Pero esto no me pidas porque no voy a perdonar a este que me hizo esta situación. A este que me hizo esto, que me falló. No me pidas que lo perdone porque no lo voy a perdonar. Llegada a esa situación, déjame decirte que esa tal vez es una evidencia clara de que en realidad todavía no alcanzaste el propio perdón de tus pecados. Si en tu vida, después de mucho tiempo, no lográs perdonar a una persona, tenés que plantearte si en realidad conoces al Señor. No importa que venga a la iglesia todos los domingos, no importa que venga a cantar, que sirvas al Señor. Si no perdonás, tenés que ver si en verdad conoces. El Señor Jesús termina la oración del Padre Nuestro como dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. No está queriendo decir ahí, bueno, como yo perdono a los demás, entonces vos me perdonás. Lo que está queriendo decir ahí, como vos me perdonaste a mí, entonces hay una evidencia clara que yo ahora puedo perdonar a los demás. Como vos me perdonaste y mi vida fue transformada, ahora puedo perdonar a otros. Pidámosle al Señor. Señor, ¿será que de verdad te conozco? Porque ahora que entiendo que vos me perdonaste tanto, ¿cómo puede ser que ahora yo no pueda perdonar? Me arrepiento, Señor. Perdóname. Ayúdame, Señor. Perdona de verdad mis pecados, porque esto es un pecado. No perdonar a otro es pecado. Algunos dicen, perdonar es divino y todo eso que dicen. No perdonar es pecado. Pecado. Si Él me dice que tenemos que perdonarnos unos a otros y yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Que el Señor nos ayude entonces. Que podamos pedirle perdón a Él si no estamos queriendo perdonar. Que su gracia actúe primero en nosotros. Y otra de las cosas que vamos a ver, el tercer mandamiento que vamos a ver hoy, que es el segundo mandamiento que nos va a ayudar a trabajar en este estándar que está hablando, se encuentra ahí mismo donde leímos en Colosenses 3:13. ¿Qué dice el comienzo de Colosenses 3:13? Soportándoos unos a otros. Debemos soportarnos con paciencia. Esa es la manera. Tenemos que soportarnos con paciencia. La palabra que se utiliza acá para paciencia es la palabra maxotumía, de la cual se va a traducir la palabra que nosotros conocemos, que es media difícil de pronunciar, que es longanimidad. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué es la longanimidad? La longanimidad es una anchura de ánimo, de paciencia hacia los otros. O sea, para hablar en criollo, es muchísima paciencia. La longanimidad es esto, es
mucha paciencia. Yo tengo que soportar a mis hermanos con mucha paciencia. Y con mucha paciencia yo tengo que soportarnos. Pero ¿saben cuál es la palabra que utilizan en el original para soportarnos? No es soportarnos, es aguantarnos. Tenemos que aguantarnos. Tener mucho aguante. Y no para ir a gritar en la cancha de fútbol. Tenemos que aguantarnos mucho, con mucha paciencia. Y no sé si lo vamos a grabar esto, pero creo que está bueno para volver a repetir. Tráemelo a Sebi, por favor. Vamos a hacer un experimento para que ustedes entiendan qué significa esto de soportarnos. Vení, cachito, sí, llámamelo. Esto no sé si lo vamos a grabar, pero no importa, ya que está, va a salir, para que quede bien en claro qué significa soportar. Ahí viene Sebi, venga por favor, el asistente está ahí. Ya lo utilizamos con la alfolí. Venga, compañero. Vení, papá. Vení. No te cambies de la persona. Usted mire para aquel lado. Sí. Tírate para atrás. Vos tirate para atrás. Tirate, saltate. Dale. Tirate para atrás. Tirate sin miedo, no tengas miedo. Tirate para atrás. Yo te voy a tener. Bueno. Listo. Muchas gracias por la idea. Castro, vení. Vamos a hacer un ejemplo, igual, ¿no? Ponete soltero, pero ponete mirando para allá. No estará. Dale. Bueno, ya está. Obviamente, soportar a uno me costó más que a otro. Por obvias razones. Pero Dios me manda a soportar a todos. No me dice a mí Dios, bueno, a Sebi como es, así como es, soportarlo y bueno, a Castro no lo soporte tanto. No, tengo que soportar a todos por igual. ¿Cómo igual? Así dice, tengo que soportar a todos, soportando unos a otros. Mi aguante tiene que ser igual, aunque me cueste más, con una persona que me es más difícil soportarla que con otra que me sea más fácil. Y seguramente voy a necesitar mucha gracia de Dios para soportar a algunas personas, pero Dios me manda a hacerlo. Porque hay una lucha que tenemos y que tenemos que vencer. ¿Saben cuál es lo contrario de soportar? La intolerancia. Esa es nuestra primera lucha que tenemos. Muchas veces somos intolerantes. No nos cuesta decir, bueno, sí, a este aguanto, a este no lo aguanto. Es muy difícil. No lo puedo soportar. Dios te manda a soportarlo igual. Dios nos pide eso. Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Si yo no soporto a un hermano así, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Pero entonces pecado no era solamente mentir y robar, matar. No, esto también es pecado. Cuando yo no soporto a un hermano, estoy pecando. ¿Y qué le provoca a nuestro Dios el pecado? Le da asco, le repugna. O sea que si yo no soporto a uno de ustedes, a eso Dios le desagrada. Veamos uno más para ir terminando hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5:5. Y antes de entrar a esto, hay
algo más que tenemos que entender. Porque yo digo, bueno, tengo que soportar a este, tengo que soportar a este otro, pero la realidad es que no me tengo que olvidar de que a mí también me tienen que soportar. Porque a veces nos volvemos tan necios y pensamos, tengo que soportar esto, y nunca me pongo a pensar, ¿cómo seré yo? Vieron que yo no me puse ejemplo, porque si no es complicado sostenerlo a mí, soportarme. Pero es una realidad. Así como mis hermanos tienen que soportarme a mí, yo también tengo que soportarlo. No perdamos esta noción, esta idea de que nosotros también necesitamos que nos soporten, que no somos perfectos. Y eso tiene que ver con el que vamos a ver ahora. Fíjense, 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Pedro viene hablando en varios capítulos. Primero le dice, siervos estén sujetos a sus amos. En otra parte le dice, mujeres estén sujetos a su esposo. Y ahora acá termina diciendo, jóvenes, sujétense a los ancianos. Y termina diciendo, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El último mandamiento que veremos hoy es ser humildes los unos con los otros. La humildad es altamente necesaria para la unidad, porque previene la soberbia y la autosuficiencia, que son cosas que Dios abomina. Recién yo decía, a veces nosotros pensamos, yo tengo que aguantar a toda esta gente, y me olvido que toda esta gente me está aguantando a mí. Y el Señor condena. Fíjense, Isaías capítulo 65, versículo 5. Miren cómo el Señor lo que le produce la soberbia en nuestros corazones. Él está castigando, dice 65:5 de Isaías. Él está diciéndole un montón de cosas a estas personas malas. Él las va a castigar. Y fíjense una de las actitudes por las cuales las va a castigar. ¿Qué dice? Aquellos que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que vos. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. A aquellos que dicen, no te acerques, mira, yo soy muy santo, pero yo soy el pastor, soy el ungido, yo tengo muchos seminarios, yo tengo mucho conocimiento, no me vean. Dice, esos son el humo del furor. Con esos voy a castigarlo. Aquellos que se creen muy santos, los voy a castigar. Porque la santidad verdadera en tu vida trae a tu vida más humildad. Trae a tu vida más humildad. Si de verdad vos decís que sos más santo, me lo vas a mostrar en tu humildad. No en creerte superior a los demás. Pablo dice, no se crean superiores, sino estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Y el mandamiento que Pablo nos da aquí es esto, y es precioso cuando lo volví a leer. 1 Pedro 5:5 que estábamos leyendo. Fíjense lo que dice acá Pedro. Y ya vamos a ir terminando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ¿no? Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y el mandamiento, revístanse de humildad. El mandamiento que acá le da es, revístanse, vístanse, cíñanse con humildad. Pero hay algo muy hermoso. Hay una profundidad en este revestido de humildad. ¿Saben cuál es la palabra que utiliza acá Pedro? El original, la palabra que utiliza en griego para hablar revestidos de humildad, él lo que le está diciendo es esto. La palabra que él utiliza se llama así: encombustai. Encombustai.
¿Qué significa encombustar? Bueno, significa ponerme un encombo. Bueno, quedamos claros. Encombustar significa envolverme o ponerme un encombo. Para que usted entienda qué quiere decir esto. Cuando yo digo, por ejemplo, me voy a encamperar, no sé si existe esa palabra, pero ustedes la entienden. ¿Qué significa encamperarme? Ponerme una campera. Eso es encamperar. Encombustar quiere decir ponerme un encombo. Bueno, pero ¿qué era el encombomán, esta que le estoy diciendo? El encombomán era una vestimenta corta. Era una vestimenta corta propia de los esclavos. No sé si ustedes alguna vez vieron películas épicas, ¿no?, de la época de Jesús, que siempre los importantes de la casa se vestían con vestidos largos, de mucha pompa, pero los esclavos por lo general tenían así como una ropita cortita que eran 2 paños y se enganchaban acá a los costaditos. Se llamaba encombomán porque el nudo que se ponía acá al costado se llamaba el combo, de donde nace la palabra nudo, combo. Era la ropa que usaban los esclavos. Vos veías, estos son gente importante y ahí va caminando un esclavo. ¿Por qué? Porque tenía puesto un encombo. Bueno, Pedro le va a decir, vístanse con el encombo. Que su vestimenta sea la de un siervo y no la de un amo. Que la vestimenta que se pongan sean la de menos honor, no la de mayor honor. Vístanse con humildad. Vístanse con el encombo. Vístanse como siervos. No sean altivos. No se vistan con pompa. No la vestir en la ropa de acá. Ahí vístanse de humildad, ahí vístanse de encombo. Que el corazón de ustedes sea un corazón de un siervo. Que las personas al verlo digan, esto es un siervo, es una sierva. Su forma de vestirse en su vida es con humildad. Su forma de actuar es con humildad. Dios lo dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Los reyes se enseñorean de los pueblos, de las naciones, pero Él le dice, entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el mayor tendrá que hacerse el menor. Y el que quiera ser el más grande va a tener que hacerse siervo. Pero hay algo todavía más precioso. Dice el teólogo Salguero, da una cita, fíjense, San Juan capítulo 13, versículo 4. Miren esta muestra del Señor, fíjense. El Señor Jesús estaba en medio de la cena y dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Y qué hizo? Tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué estaba mostrándole? Él se puso el encomomán. Con esa toalla, él estaba simbolizando que se ponía el encomomán. Él se saca su ropa, su manto, y él dice, me pongo el encomomán. Voy a ser el ejemplo más grande de humildad.
Y entonces el Señor le dice y no más, versículos 14 y 15. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, vuelve a tomar su manto, vuelve a la mesa y le dicen, ¿saben lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, me he puesto en el combomar y he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les di, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Hace un tiempo atrás hablaba con un hermano, que decía justamente, a veces queremos que se nos reconozcan como siervos, pero no actuamos como tal. Queremos que nos reconozcan como el siervo de Dios, pero no actuamos como siervo de Dios. Y el Señor le dice, miren, yo soy el maestro de ustedes, soy el Señor, y es verdad, soy eso. Pero si yo, siendo Dios y siendo el Señor, le lavé los pies y tomé forma de siervo, como dice Pablo en Filipenses, tomando forma de siervo, yo tomé forma de siervo, ustedes hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Y para poder entonces cumplir con el estándar que Dios nos mandó, estar de acuerdo unos con otros, tenemos que tomar esta misma vestimenta. Ah, Señor, pero yo conozco mucho de la Biblia y el otro no conoce. Tomá la vestimenta, revestite de humildad, porque hemos visto qué difícil que es cumplir con el estándar bíblico. Necesitamos de su gracia, decimos seguramente. Señor, necesito de tu gracia para poder actuar de esta manera. ¿Querés gracia del Señor? Sí, quiero gracia del Señor porque veo que me cuesta un montón. ¿Querés gracia del Señor? Bueno, la clave está en 1 de Pedro 5:5 que leímos recién. ¿Qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Querés gracia para poder cumplir con el estándar bíblico? Humildad. Y a través de la humildad, Él te va a dar la gracia. Vamos a orar en esta noche. Perdido en él.